Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Por qué tanto error y por qué tanta equivocación han tenido los proponentes del juicio? ¿De verdad? Buen día, Milton, Berito y los amigos y amigas de la radio. Bueno, entre tanto error y entre tanta coincidencia que vamos viendo los ecuatorianos, yo ya estoy preocupado. Cada error de este juicio político se abre una puerta en la cárcel. Y eso me preocupa. Entonces, al parecer, estos errores son parte de una fábrica de un entendimiento, podrían ser. Porque, o sea, no muy ilustrados son en la asamblea. Pero tampoco tan... Pero tampoco tan. Ya. Son errores de carpintería. Son errores que no se le pasa a un abogado. Peor a varios. Y tampoco digamos así que el correísmo tiene malos abogados. Se han gobernado este país más de una década. Y los errores son, reitero, menos que de carpintería. El que descubrimos ayer, por ejemplo, que a la asambleísta Veloz, porque ella no es la que hace, pues. A ella le escriben hasta el documento final, hasta la firma creo que le hacen algunos. Haber invocado, para corregir el error del 131, haber invocado el artículo 80 de la Ley Orgánica, que está dirigido para los juicios políticos a los ministros, es un error de carpintería, grosero. Y en un párrafo comete dos errores, en un párrafo y pequeñito, y el otro error invoca una sentencia de la Corte Constitucional. La 38. Y cuando uno facilito, o sea, alguien que viene y sabe cómo se mueve esto, entra a la Corte Constitucional y pone el número de caso. Usted hizo eso y ¿qué le salió? Yo hice eso y me salió una sentencia sobre una indemnización para una empresa de balanceados para animales. Balanceados para animales. A lo mejor alguien estaba buscando comida. Alguien estaba con hambre. Entonces, estos sí ya son errores de una enorme grosería. Y luego pasa al CAL, y el CAL comete otro error, que es una grosera violación de la ley. Cuando el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente que en los procesos de juicio político para el presidente y vicepresidente de la República, el CAL lo único que tiene que hacer es verificar, ¿sí?, si cumple con los requisitos básicos y pasar a la Corte Constitucional. Y otra vez el CAL atropella la ley, atropella la normativa, y con base al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pide un criterio jurídico y pasa a revisión de la UTL. ¿Quién preside la UTL? El ex asesor del asambleísta Luis Almeida y ex abogado de alias Gerard, uno de los narcotraficantes más peligrosos extraditados a Estados Unidos, la mano derecha del Chapo Guzmán. Este señor, sí. ¿Qué es quién? Jorge Sosa Mesa. Ya. Sí, él es el que pidió las medidas, la libertad de alias Gerard. Este señor, en manos de este señor, estaba el destino del juicio al presidente de la República. Y este señor emite un informe favorable para que el CAL acepte a trámite el juicio político. Y este señor no se da cuenta que en la denuncia habían presentado, sí, como parte de las pruebas de acusación de los delitos presuntos de concusión y peculado, los artículos del Código Orgánico Integral Penal que ya fueron reformados el año 2021. Es decir, se le pasó. Y ahora estamos a la espera de lo que haga el CAL esta tarde, que esperamos no cometan otra atrocidad, y de ahí a la Corte Constitucional, que espero no se hayan contagiado por este bestiario jurídico,
y puedan actuar en derecho. Ahora, tomando el ejemplo de la carpintería que usted menciona, asambleísta, están corrigiendo, están trabajándole hasta que el mueble quede bien. Es decir, va a llegar o llegaría a la Corte Constitucional el mueble fino y lacado, como para que pase. ¿Es así? ¿O la Corte podría observar todo lo que está pasando con esta previa La del Corte texto? debería, y ya lo hizo, en el caso Jorge Glass, la Corte debería revisar todo este bestiario jurídico actuado en la Asamblea Nacional desde el comienzo. Bueno, desde que legalmente entró la solicitud de juicio político al Consejo de Administración Legislativa, porque si va desde antes sería terrible. Y también debería, y esto es muy importante lo que voy a decir, porque yo he revisado el informe de la Corte Constitucional del año 2017, la admisibilidad para el juicio político en contra de Jorge Glass, que son lo que invocan también los actuales denunciantes. Y es impecable e implacable la Corte Constitucional. No es que dice, ahí están las pruebas, se ajusta a las pruebas, se ajustan a los artículos tales de concusión, cohecho, etcétera, etcétera. No. Las pruebas que revisó y confirmó la Corte Constitucional en el caso del juicio político en contra de Jorge Glass fueron pruebas periciadas. Estamos hablando de un caso en el que Jorge Glass estuvo ya sentenciado y preso, y las pruebas que presentaron los legisladores para el juicio político en contra de Jorge Glass son, primero, el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que dio cuenta del pago de $33 millones de la compañía Odebrecht. Segundo, un laudo arbitral en el caso de la compañía Caminosca, donde se ponía con evidencia documental judicializada, periciada, el pago de sobornos a un alias vidrio que era Jorge Glass Espinel. Audios periciados, comparecencias de ejecutivos de Odebrecht, periciados por la Fiscalía General del Estado. Aquí, ¿qué es lo que tenemos como prueba? Lo que tenemos como prueba son audios filtrados por un medio de comunicación que nadie ha confirmado si las voces son originales, auténticas, si fueron alterados o no estos audios. La única forma de que estos audios tengan validez son a través de pericias y eso no existe. Bueno, el presidente reconoció una de esas voces, la de Luque Lecaro. Dijo, esa es la voz de Luque. Bueno, sí, pero eso no es un informe Que después le pericial. dijo torpe y que se le torció, etcétera, etcétera, pero bueno. Mire, es importante que el país sepa esto. Los audios filtrados por la posta y que recorren en redes sociales, hay un audio que los acusadores sospechosamente excluyeron de la acusación, y es el audio de Leonardo Cortázar, que revela la existencia de una estructura de corrupción en el sector eléctrico y también vincula al miembro del CAL, ¿sí? Ronnie Aliaga. ¿Por qué ellos no incluyeron este audio en la acusación? ¿Por qué no incluyeron la trama de corrupción del sector eléctrico? Porque dejan solo Petroecuador y Flopec. Y claro, no son tontos, pues. El momento en que incluían el audio de Cortázar, donde revela que hay una estructura de corrupción que opera desde el gobierno de Correa y Moreno, ellos se pegaban un tiro en la nuca, porque estaban reconociendo que el miembro del CAL, Ronnie Aliaga, era parte de esa estructura. No lo digo yo, lo dijo Leonardo Cortázar. Entonces, al fin se quedan con dos pruebitas, que sí, que son los audios del señor Boscán, presentado en la Asamblea Nacional, sobre una presunta corrupción en Flopec y en Petroecuador. Y lo de Flopec es grave, lo voy a decir aquí de la A a la Z. La acusación presentada por Viviana Veloz, Mireya Pazmí, Fajardo y Zapata acusan al presidente Guillermo Lasso de haberse beneficiado de recursos económicos y de haber permitido el enriquecimiento ilícito de la compañía Amazonas Tankers en contratos suscritos entre los años 2018 y 2020. ¿Quién era el presidente de la República en los años 2018 y 2020? Moreno. Lenin Moreno. La Contraloría General del Estado, con base a mis denuncias,
sobre estos contratos de Andes Tankers y Amazonas Tankers, emitió un informe con una glosa de 6.1 millones de dólares el año 2021. Pero no en contra de Guillermo Lasso ni de los funcionarios de Flopec del gobierno de Guillermo Lasso, sino del gobierno de Lenín Moreno. ¿Pero de qué le acusan a Guillermo Lasso, a Hernán Luque y a Rosero? De haber permitido que este contrato con Amazonas Tankers se mantenga, porque es un contrato corrupto que le genera perjuicios al Estado ecuatoriano. Y aquí viene la cereza del pastel. La señora Mireya Pazmiño, asambleísta, correísta, ex Pachacuti, en su comisión, ella lidera una investigación. Y esto es muy importante porque ese es un informe oficial. En el informe de la comisión que preside la señora Mireya Pazmiño, aprobado con votos del correísmo y el Partido Social Cristiano, señalan que el contrato con Amazonas Tankers es un contrato beneficioso para el Estado ecuatoriano. Y le recomiendan al presidente Guillermo Lasso y a la gerencia de Flopec que mantenga el contrato Time Charter, así se llama, con la compañía Amazonas Tankers. El año anterior. Más o menos. Porque y la señora remite el informe a la Comisión de Fiscalización. Y usted lo tiene. Yo lo tengo. Yo tengo aquí el contrato. ¿Sí? El informe de la comisión. Entonces, a ver, asambleísta Mireya Pazmiño, póngase la mano en el corazón, ¿sí? Y dígale al país la verdad. ¿Cómo es posible que usted le acuse al presidente de la República, al señor Luque Lecaro y al señor Rosero, exgerente de Flopec, ¿sí?, de un presunto delito de peculado en el contrato con Amazonas Tankers, cuando usted, sus coidearios socialcristianos y correístas en la comisión que preside, emitieron un informe señalando que se debe mantener el contrato con Amazonas Tankers? Y para que sepa el país qué es Amazonas Tankers. Amazonas Tankers es una maqueta, es una empresa de fachada. ¿Sí? Atrás de Amazonas Tankers y de Andes Tankers, que era la antecesora, están las empresas Gumbor y la empresa Corpetróleo, las empresas mafiosas que gracias a mis investigaciones y al FBI y a la justicia americana se han descubierto que son las empresas que manejaron la trama de corrupción más grande de este país. Es decir, ellos son los intermediarios que cargan el petróleo de Petrochina, Unipeg y Petro-Tailandia. Y aquí viene lo grave. Estas empresas, ¿sí?, Gumbor, Corpetroleum, constituyeron Andes Tankers y Amazonas Tankers para cargar su propio petróleo, y ellas le alquilan los buques a Flopec. Buques que esas empresas no tienen. Esas empresas no existen, son de papel. Esas empresas subcontratan los buques a armadores y le alquilan al Estado ecuatoriano. La asambleísta Mireya Pazmiño va a tener que responder judicialmente, porque nosotros, con algunos legisladores, vamos a presentar una denuncia penal a la Fiscalía General del Estado para que investigue el procedimiento de la legisladora Mireya Pazmiño y de los legisladores que firmaron ese informe. Este informe de Flopec. Ahora, esa es la prueba que tienen para acusar a Guillermo Lasso. Por eso yo dije ayer, vean, con estas brutalidades, bestialidades de los acusadores, o sea, Guillermo Lasso no necesita defensa. Ahora, pero tienen, dentro de esas pruebas, tienen esta carta de Johnny Estupiñán de marzo de 2022, en la que alertaba al presidente de que había corrupción con el caso de Amazonas Tankers. Y aquí le menciona usted, dice el asambleísta Fernando Villavicencio, a través de la investigación de la Comisión de Fiscalización, determinó las acciones negativas de las empresas vinculadas a Amazonas y conoce perfectamente la problemática. Exactamente. Eso la pregunta es, el presidente, ahí dice, el presidente ahí tiene responsabilidad porque tenía esta carta y no hizo nada. Efectivamente. El problema es que la señora Mireya Pazmiño es la que le acusa a Johnny Estupiñán, pues. ¿Cómo es que si ella le acusa a Johnny Estupiñán, porque qué es lo que hace el almirante Johnny Estupiñán, y de forma correcta? Él rompe el contrato con Amazonas Tankers, porque dice, si la Contraloría General del Estado está revelando que hay un perjuicio de 6.1 millones de dólares, y los reportajes hechos por periodismo de investigación, Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, dan cuenta de un caso de corrupción, entonces, ¿qué hace Johnny Estupiñán? Rompe el contrato. ¿Y qué hace la asambleísta Mireya Pazmiño? Ella
Ella le acusa a Johnny Estupiñán de haber actuado fuera de derecho. Sí, y obviamente que en este caso las autoridades de Flopec, del presidente Guillermo Lasso, tienen responsabilidad, pues. Pero por supuesto que tienen responsabilidad por haber permitido que el grupo mafioso liderado por Enrique Cadena Marín continúe operando al interior de Flopec. Y eso yo le dije a Hernán Luque. Y lo digo aquí. Yo le dije, señor Luque, el presidente de la República, Guillermo Lasso, está anunciando públicamente que vamos a romper las cadenas de la corrupción, refiriéndose a Enrique Cadena. Y usted, al sostener estos contratos, lo que está haciendo es soldando las cadenas de la corrupción. El tema aquí es que, ¿cómo es posible? ¿Qué calidad ética tiene la legisladora Mireya Pazmiño para acusar si fue ella la que defendió a Amazonas Tankers? Qué complejo. Y ante todo esto, Fernando, ¿qué cree que pueda pasar con el juicio político? Hay voces que dicen que ya precluyó el plazo para presentarlo y que con tanto error y tanta demora, pues ya no, ya se cayó. ¿Usted cómo lo ve? En el plano estricto, legal, ese es un juicio que nació muerto. Los 3 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 88, precluyeron. El CAL tenía 3 días para remitir, para devolver el expediente a los denunciantes para que completen. Ellos lo hicieron al 4.º día, o casi al 5.º día, es decir, fuera de plazo. Solo en este aspecto del cumplimiento estricto de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ellos prácticamente han vulnerado todo y el caso ha muerto. Pero ellos insistirán el día de hoy, y esto sí tiene que observar la Corte Constitucional. Para mí ese juicio está muerto, más allá de lo que la Corte ya en el tema que analice, estrictamente en el plano constitucional y legal, pueda resolver. Y el tema de fondo, en el caso de que pase, Eso le iba a decir, le cae a su comisión. cae a la Comisión de Fiscalización. ¿Y usted qué va a hacer? Nosotros tenemos que sustanciar el juicio. O sea, el juicio realmente se vive en la Comisión de Fiscalización, porque ahí vamos a ver cuáles son las pruebas que tienen. El presidente debería ir a la comisión. Primero, los acusadores, Claro. los interpelantes, tienen que presentar en El 10 cargo. días las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tienen? Y allá no van a llevar audios filtrados de redes sociales. Tienen que llevar pruebas documentadas, certificadas, ¿sí? Audios periciados, porque ¿cómo sabemos que ese audio es completo, es incompleto, fue editado? ¿Cómo sabemos eso? Sí, nosotros hemos tenido una rigurosidad implacable en la Comisión de Fiscalización, hemos liderado 15 juicios políticos y con mucha más exigencia vamos a hacer este juicio al presidente de la República. O sea, el juicio está caído. De acuerdo a los abogados, a los constitucionalistas, a los mejores, y nosotros, o sea, con la ley en la mano y la Constitución en la mano, el juicio está caído. Pero hay otros que dicen que no. Bueno, ellos sabrán por qué dicen que no. Ya sabe usted, hay abogados, hay abogados. Donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones. Así es. Más también. Depende. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy a las 3. Se reúne el CAL. Bueno, ya se sabe más o menos lo que va a pasar. No menos que encuentre otro error, el CAL seguramente lo va a enviar a la Corte Constitucional. Estaremos pendientes. Gracias, asambleísta. Gracias, Milton.